Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos de Comipems. Yo soy el profesor Jonathan Hernández Juárez y pues yo les voy a impartir la materia de química. Me hubiera gustado tenerlos aquí presentes, pero pues no se pudo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que nos compete con esta materia. Podemos ver en esta presentación, vamos a revisar primero los conceptos, unos básicos, que son los que nos interesan porque nos van a servir para temas posteriores. En este caso, el primer concepto que manejo aquí es el de química, donde nos hace mención que es una ciencia que se encarga del estudio de la materia. Ya vieron, resalté la palabra materia. ¿Pero a qué se refiere ese concepto? Más abajito del lado inferior derecho dice que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Cuál es ese espacio? Es lo que conocemos como vacío. El vacío lo conocemos como la nada. Entonces, ¿qué ocupa esa nada? Pues se debe estar ocupado por algo que es, en este caso, la materia, algo de masa. Entonces, si ustedes, no sé ahorita dónde se encuentren, pero si voltean a ver, a lo mejor están en su cama o pueden ver una tele, un mueble, su celular, alguna persona. Todos nosotros estamos conformados de masa. Por lo tanto, ocupamos un lugar en algún vacío y por eso estamos considerados como materia. ¿Ok? Entonces nosotros también somos materia. Pero ¿qué le interesa a la química? En sí, ¿qué es lo que la química estudia? Vamos a suponer que esa materia es como un amigo. Un amigo a cual querían conocer. Vamos a suponer que esa persona o esa materia visualícenla antes de que fuera su mejor amigo. A lo mejor llegaron el primer día de clases y lo vieron y pues dijeron, ay, a lo mejor se ve medio payaso, ¿no? El hablo, ¿no? Pero por regular son los que con los que más hacemos conexión. Entonces, una vez que nos acercamos, hablamos, nos empezó a llamar la atención a lo mejor su forma de pensar, su forma de ser, y por algo hicimos ese clic y nos quedamos ahí con esa amistad. ¿Vale? Pero nos interesaba saber varias características, no nada más cómo era físicamente, sino qué le gusta, su forma de ser, si se enoja rápido o no. Entonces, todo eso le vamos a llamar la composición de ese amigo. En este caso, si dijimos que ese amigo es la materia, pues nos interesa la composición de la materia. Y no solamente eso, dice ahí la presentación que los cambios que le ocurren debido a la energía. Vamos a suponer, ustedes llegan y le dicen, ¿qué onda? Pero le dan un golpe en la espalda y tómala. Se enoja y explota, ¿no? De que, ay, a mí no me gusta que me pegues. Entonces, eso también les interesa conocer, o sea, cuáles son sus cambios cuando ustedes le hacen una acción, porque él va a tener una reacción. Entonces, a eso se le llama. Entonces, su amigo es la materia, quieren saber cómo es, qué es la composición, y después cómo actúa debido a una acción, en este caso debido a la energía. Ahora vámonos un poco más a fondo de las características que ese amigo tiene. No solamente se quedan con el que, oye, ¿te gusta comer? Sí, pues sí me gusta comer. Ah, qué bueno. Sino por regular decimos, bueno, pero ¿qué te gusta comer? ¿Estamos de acuerdo? En nuestra siguiente diapositiva dice las propiedades de la materia, o sea, de ese amigo. Recordemos que nosotros somos la química, o sea, esa ciencia que vamos a estudiar a nuestro amigo. Entonces, todo parte del universo, porque el universo es el todo que conocemos. Entonces, conocemos el universo, sabemos que tiene materia y esa materia tiene propiedades. ¿Qué propiedades vamos a manejar en este caso? Vamos a ver dos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Así de fácil, las propiedades físicas es como que lo externo y las propiedades químicas vamos a hablar de lo interno, donde va a haber siempre un cambio, pero desde adentro. Ahí manejo dos imágenes donde dice que dentro de las propiedades físicas está el ejemplo de la fundición de un metal. ¿Por qué? Porque el metal es un sólido. Si se derrite a altas temperaturas, se hace líquido, pero sigue siendo el metal.
hablemos algo más específico que es el hierro. El hierro como estado sólido y después el hierro en estado líquido, pero sigue siendo hierro, ¿ok? Eso es algo físico. Ahora, ¿qué pasa con algo químico? Ahí hay una imagen de un aguacate oxidado. ¿Por qué? Porque el aguacate tiene ciertas propiedades, pero ¿qué pasa si está en contacto con el aire? El aire, como tiene oxígeno, va a obligar a oxidar o desnaturalizar a ese alimento, por lo tanto hace un cambio de color, que es un color como negro, ajá, como gris o un poquito más oscuro llegándole al negro. Entonces significa que ya hubo un cambio pero químico, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre las propiedades físicas y químicas, pero en sí a qué se refieren. Dentro de las propiedades físicas tenemos dos, los que son las generales o también llamadas extensivas y la otra que son específicas o llamadas intensivas. ¿A qué se refiere cada una? Vean y dice que las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. ¿A qué se refiere? O sea que si es mucho o es poquito, a mí sí me afecta. Vamos a suponer que ustedes portan una camiseta de color azul. Pero vamos a poner que es un azul parejo. No tiene estampados ni nada. O del color que la tengan. Imagínense ese color que tienen ahí. Entonces, si ustedes arrancaran un pedacito de esa camiseta, hagan como que la arrancan, la tienen en su mano derecha. Entonces, véanla, es un pedacito muy pequeño. Ahora compárenla contra la que siguen trayendo puesta. Les puedo hacer una pregunta. ¿De qué color es? Dijimos que azul. Entonces, si hay un pedacito más pequeño, ¿significa que es menos azul que lo que traen puesto? ¿O es más azul? Vamos a llegar a la conclusión que es del mismo color, no importa que le haya arrancado el pedacito, sigue siendo azul, no significa que sea menos. Entonces, eso se refiere que no depende de que si es mucho o es poquito, sigue siendo azul. El color entra dentro de las propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de materia. Pero ahora sigan viendo ese pedacito. ¿Qué pasa si les digo quién pesa más? Pues claro está que el resto de la camiseta, o sea, el que traen puesto. ¿Por qué? Porque es más grande, tiene mayor área o mayor volumen, por lo tanto, es una propiedad extensiva, porque sí depende de que sea mucho o poquito, ahí sí me varía, no pesan igual, no tienen la misma masa ni el mismo volumen. Sí, quedó claro este ejemplo. Ahí vean, manejo otros ejemplos como la inercia y la dureza, como propiedades extensivas o generales, o sea que pueden tener muchos. Y las propiedades específicas o intensivas, los ejemplos que les pongo son la densidad, el punto de fusión ebullición, que vamos a ver a detalle más adelante, la solubilidad y la conductividad. Entonces, extensivas es porque mucha materia la tiene. Específicas es porque no toda la materia la tiene. Con propiedades específicas vamos a poder identificar algún objeto. Ahora vámonos con las propiedades químicas. Dijimos que estas propiedades químicas sí me van a afectar la estructura interna o desde nivel molecular de la materia. Las físicas no, solamente nos vamos a cambios externos, como arrugar una hoja pero sigue siendo hoja. Y una propiedad química es qué le puedo hacer a esa hoja para que deje de ser hoja. Entonces, tenemos cuatro principales propiedades químicas, que es la oxidación, como lo que le ocurre a los clavos cuando los dejamos a temperatura ambiente, y en el exterior cuando les pega la humedad y el aire, entonces sucede un proceso de oxidación, tema que veremos casi hasta el final de este curso. Otra propiedad tenemos? La putrefacción. ¿Por qué? Porque como igual está cambiando molecularmente, cambia otros compuestos que contienen aminas que por lo regular son muy apestosas. Todo lo que contiene nitrógeno va a tener un mal olor, la verdad. Y la típica combustión, que es lo que ustedes más han ocupado. Y de hecho hasta nosotros la practicamos. ¿En dónde? En la respiración. Cuando respiramos nosotros realizamos una combustión.
¿Qué es una combustión? Nosotros tenemos un compuesto con carbono, le agregamos oxígeno, en este caso lo respiramos, y cuando hace reacción, esa reacción siempre va a liberar dos productos importantes, lo que es el agua y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues contaminante que hemos escuchado, ¿no? Que se libera como gas. Entonces, nosotros cómo lo liberamos cuando respiramos, más bien ya es cuando exhalamos. Si ustedes soplen, ustedes ya están liberando dióxido de carbono, o sea, también son unos contaminantes, ¿no? ¿Y qué más? Agua. Pero ustedes cuando queman una hoja, un tronco, si han hecho una fogata, pues no ven el agua derritiéndose ahí abundando, sino como a esas temperaturas el agua ya se empieza a evaporar, pues sale como humo también. El otro ejemplo que tenemos es la fermentación. Ustedes van a ver después, o en biología lo ven mejor, los tipos de fermentaciones que hay, como la acética, la alcohólica y la láctica. A él se manejó un ejemplo de la alcohólica. No sé por qué, pero bueno, ahí está. Entonces, nosotros somos la química, nuestro mejor amigo es la materia, el cómo se comporta es la composición y cuáles son sus estados de ánimo, que vendrá siendo los cambios que él genera. Dentro de esos cambios físicos, ahora vamos a ver lo que conocemos como estados de agregación de la materia, donde podemos ver los cuatro principales, o más bien los que ahorita les interesa a ustedes. Hay otros dos, pero vamos a empezar con estos cuatro, lo que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Vean las imágenes. Yo creo que hasta ahorita, hasta gaseoso ustedes lo pueden tener claro. Pero el plasma, vamos a hablar un poquito más del plasma. Esa imagen es muy interesante porque abajo de las, de las figuras que les coloco vienen puntitos, están en azul. Pero si ven, los tres primeros nada más tienen un color. Sí están algunos desordenados, pero nada más tienen un color. Pero ¿qué pasa con el plasma? Vean, y tiene signos, un signo más y un signo menos. Significa que están cargados. Pero ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, debemos de tener, o más bien la materia tiene propiedades que hace que tengan estas características. A grandes rasgos, un sólido, un líquido y un gas son partículas neutras. ¿Qué significa que sea neutro? Significa no que no tenga cargas, sino que debe tener las mismas. Por ejemplo, si un sólido tiene 5 cargas positivas, debe tener 5 cargas negativas para que esto se pueda neutralizar. Ahora imagínense 5 cargas positivas con 6 cargas negativas. Está sobrando una carga negativa. Eso hace que la molécula se cargue negativamente porque tiene cargas negativas de más. Al contrario, si tuviera 6 cargas positivas y 5 negativas, pues tenemos una positiva de más. Por lo tanto, la partícula se hace positiva. Y eso es lo que le pasa al plasma. Cuando tiene demasiada energía, esa energía le pega a los electrones salen. Entonces ya hay un desbalanceo de cargas y se generan partículas cargadas, generando en este caso al plasma. Este tema se ve en la parte de iones, que lo vamos a ver mejor el próximo sábado. Ahí pueden ver una tablita, pueden pausar el video y leerlo bien a detalle para que tengan noción de todo lo que es. Simplemente les voy a explicar de una manera más rápida y chequen la imagen de hasta abajo que está un poquito clara. Entonces, de acuerdo a los circulitos o puntitos que pueden ver ahí, un sólido, todos están unidos, muy pegados. ¿Por qué? Porque están muy atraídos. Y eso se logra, una, o disminuyendo la temperatura, o sea, cuando hace mucho frío, o aumentando la presión. Cuando hace mucho frío están de acuerdo que si ustedes están en la casa con su familia, o imagínense con sus amigos, sus mejores amigos, o imagínense con la pareja, si es que tienen pareja. Entonces, hace frío, ¿qué hace? Pues abrázame, ¿no? Porque pues hace frío, entonces vente más para acá. Entonces es lo que hace el sólido.
hay más atracción entre las moléculas y se juntan. Pero ¿qué pasa si empieza a hacer calorcito? Pues así de, bueno, hazte tantito para allá, pero aquí al ladito nada más, no te vayas tan lejos, porque ya no nos gusta estar tan apretados. Entonces ya estamos aumentando la temperatura, por lo tanto las moléculas se empiezan a separar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estas fechas que hace mucho calor? ¿Ustedes van a querer estar muy abrazados? Pues ya no, es como que dame mi espacio porque aquí hace mucho calor y vete, ya no te soporta aquí al ladito, vete más para allá, ¿no? Entonces se empiezan a separar las moléculas y efectúa el estado gaseoso. Pero si sobrecalentamos un estado gaseoso, generamos las cargas que les comento y eso hace el plasma. Entonces la temperatura es un factor muy importante para hacer esos cambios físicos. ¿Por qué físicos? Porque vamos a hablar del agua. Si yo tengo un hielo, se derrite, sigue un hielo de agua, se derrite y sigue siendo agua. Si lo evaporo, sigue siendo agua. Entonces no deja de ser agua, por eso nada más es un cambio físico. Los estados de degradación son cambios físicos. Ahora, ¿qué cambios de estado de la materia se presentan y cómo se llaman? Si nosotros dijimos que un hielo se derrite, es porque el hielo primero estaba sólido. Si se derrite ahora es líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? Vean el diagrama y hay una flechita de sólido a líquido y se llama fusión. Entonces, si un hielo se derrite, se está fundiendo, o sea, hay una fusión. ¿Cuál es el proceso inverso? La solidificación, porque se está haciendo sólido. Del lado derecho tenemos un chocolate. Ese chocolate tiene una forma, pero antes no estaba así. Antes estaba como una piedra. Pero pues claro, ustedes no se lo iban a comer como una piedra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? En este caso, los fabricantes lo tienen que derretir. Una vez que esté derretido, lo insertan en moldes para que cuando baje la temperatura se solidifique y obtenga la forma del chocolate que le estén dando. Entonces, eso se llama solidificación. Ahora, ese sólido, si se sigue calentando, dijimos que llega al líquido. Ahora, el líquido, ¿qué pasa si seguimos aumentando la temperatura? Va a llegar a un estado gaseoso y según el diagrama dice que eso se le llama vaporización o evaporación. ¿Ok? Cuando el líquido se convierte a estado gaseoso. Pero ¿qué pasa en su estado inverso? Si un estado gas se disminuye la temperatura y se hace líquido. Ese se llama condensación. ¿Y dónde podemos ver ese efecto? En la imagen se ve que cuando hace mucho frío, en ahorita si están en algún cuarto o donde estén, hay humedad. Nosotros no la podemos ver ni sentir porque ya estamos acostumbrados a esa humedad, pero es gas. Es un gas que nos está rodeando. Pero ¿qué pasa en tiempos de frío? En tiempos de frío baja la temperatura y hace que esa humedad vaya juntando sus moléculas y se vayan formando gotas. Por eso también se ve en los autos, cuando ustedes están dentro y hace frío, luego como que se empañan, pues porque se está condensando esa humedad y ya pueden hacer sus figuritas. Ahora, ese gas tiene el gas es el único que tiene tres lugares a donde ir, o convertirse en sólido, o convertirse en líquido, o convertirse en plasma. Nos falta ver cuando se convierte en sólido. Ustedes van a decir, pero ¿cómo un gas se puede convertir en sólido? Si primero tendría que pasar por el estado líquido. Pues de hecho sí, ese es el proceso. Primero, y no va a haber excepción, tiene que pasar por un estado líquido. Pero a veces ese estado líquido pasa tan rápido que no se nota y se convierte a sólido. ¿Cómo se llama ese proceso? Dice que se llama deposición. Pero hay algo más conocido que es de sólido a gas. O sea, algo sólido y se evapora. Imagínense que están comiendo una paleta de hielo y de repente le van a dar una mordida y ya no está porque se evaporó. Está raro, ¿verdad? Pero eso sí llega a suceder, no con la paleta de hielo, pero sí con algo que se llama hielo seco y ustedes sí lo han llegado a ver, estoy seguro. De hecho es la imagen que manejo del lado derecho, que es la sublimación. Ese es el hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? Es un gas, o sea, es el CO2, o sea, el contaminante del que hemos estado hablando, pero congelado.
Cuando se congela, ese gas se hace sólido muy rápido. Y cuando le da el sol, se hace gas otra vez muy rápido. Dijimos que pasa por el estado líquido, pero es tan rápido que no se nota ese estado líquido. No vayan a creer que luego cambia a gas, porque no, las moléculas no se, hasta ahorita no se teletransportan. Entonces, el hielo seco es un ejemplo de sublimación. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Han visto que los vendedores ambulantes que llevan paletas congeladas no tienen hielo de agua? Porque si tuvieran hielo de agua se derrite y les mojaría todo el producto. Entonces deben de utilizar hielo seco para que más bien se evapore pero siga manteniendo esa, esa temperatura. Y por último tenemos la conversión del gas a plasma, que se llama ionización. Y son esferas que si han ido al Museo de la Luz van a ver esa esfera electrizante que está del lado derecho, pero porque ya se está ionizando, es materia ya ionizada y genera esa característica. Genera campos magnéticos y campos eléctricos. Por eso si ustedes tocaran esa esfera, van a sentir como que esa energía también les fluye, o sienten como que ese campo, quieran o no, como que les impide tocarla bien. ¿Dónde podemos ver este ejemplo también? En la imagen de estados de agregación de la materia, cuando vimos lo de el plasma, se ve mucho en los rayos, en esos rayos que desprende desde el cielo. No es un trueno, acuérdense que el trueno es el sonido, ¿no? El rayo es el que se desprende. Entonces, eso es ionización, ¿no? Eso es plasma. Por último, por el día de hoy solamente vamos a ver los fenómenos físicos y químicos. Sí tiene que ver mucho con las propiedades físicas y químicas, pero en sí los fenómenos son los cambios que presenta. Entonces, para que sea más fácil entender esto, es físicos, no me afecta lo interno, químicos, sí me afecta. O sea, si dijimos que la materia es nuestro amigo, algo físico es de que si llegan y ustedes le dan un cachetadón fuerte, y si él solamente tiene cambios físicos, pues no le va a pasar otra cosa más que darse el volteón de cara, ¿no? Por ese cachetadón que le dan. Pero va a seguir tranquilo, vamos a suponer que como si nada. Entonces, simplemente experimentó un cambio físico que fue ese movimiento. Pero, ¿qué pasa si él experimentara cambios químicos? Dijimos que lo químico ya viene desde más adentro, o sea, lo interno. Entonces, su amigo, pues se va a enojar, se va a parar y va a querer actuar. O sea, ya no va a ser él, ya no va a ser su amigo el tranquilito, va a explotar y ya va a ser su amigo el enojón. Entonces, él sufrió un cambio químico. Entonces, como podemos ver en la imagen, dice que un físico no cambia la identidad de la materia, o sea, no cambia a su amigo, pero un químico sí, sí hay un cambio en él. En un físico, el cambio no es permanente. O sea, su amigo se dio la vuelta con el cachetadón, pero regresó a su estado normal. Pero en un cambio químico dice que el cambio sí es permanente. O sea, aparte de que se dio el volteón, él se quiso quedar así, se enojó, se paró y ya hubo un movimiento. O sea, ya no se quedó donde estaba, ya actuó. Entonces, eso es algo químico. En los dos, como pueden ver, se libera o se necesita energía. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que el químico, una o más sustancias se van a consumir y otras se van a formar. O sea que no va a ser lo mismo de un inicio con lo de un final. Son sustancias diferentes, me va a formar otras cosas. Vamos a ver rápido los ejemplos que tenemos aquí, estas imágenes. Del lado izquierdo tengo el ejemplo de la evaporación, que ya lo vimos, que es cuando va de un estado líquido a un estado gaseoso. Dijimos que si el agua está líquida y se evapora, sigue siendo agua, entonces no cambió. Siguió siendo agua, entonces la evaporación es algo físico. Cortar leña. Si ustedes parten un tronco a la mitad, pues sigue siendo leña. Si la siguen cortando en cachitos, pues sigue siendo leña o sigue siendo madera. No deja de ser madera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más sufrió cambios físicos. Y la disolución. Ahí ven un matraz de tipo Erlenmeyer, color morado. ¿Por qué? Porque ese polvito que se ve del lado derecho es permanganato de potasio. El permanganato de potasio, cuando le agregan agua,
pues no pasa más que se separan sus moléculas y es un efecto de disolución, pero no deja de ser permanganato de potasio ni agua, simplemente se coloreó y se separaron, pero siguen siendo agua y sigue siendo permanganato. Entonces, fenómeno físico. Pero, ¿qué pasa si ese permanganato de potasio, en vez de agregarle agua, le pongo peróxido de hidrógeno, o lo que se conoce como agua oxigenada, que es el H2O2? Ahí sí vamos a obtener una reacción. Y en una reacción es porque ni el permanganato ni el agua oxigenada van a seguir siendo estos. Se van a transformar en un producto distinto. Esto lo vamos a ver en el tema de reacciones, que es como unos 4 temas más adelante, 4 clases más bien. Entonces, eso es un cambio químico. La lluvia ácida también, ¿por qué? Porque son óxidos o gases que se liberan entre industrias, automóviles, animales o nosotros mismos. Dijimos que nosotros podemos desprender CO2 a partir de la exhalación. Entonces, esos son óxidos, tema que veremos en nomenclatura más adelante. Ahora, a grandes rasgos, esos óxidos están en un estado gaseoso y se liberan en la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa cuando llueve? Cuando llueve, pues llueve agua, H2O. Pero si ese H2O empieza a tener interacción con los gases como el CO2, el SO2, el NO2, entonces se van a combinar y después de un rato van a reaccionar y se van a convertir en ácido sulfúrico, en ácido nítrico, en ácido carbono. Pero chequen la palabra ácido. O sea, se están convirtiendo en ácidos. Por eso se genera la lluvia ácida. Entonces hubo un cambio. Ya no son óxidos, ya son ácidos. Y por último tenemos la efervescencia. Ustedes han experimentado, bueno, no experimentado ustedes, pero han tomado a lo mejor un Alka-Seltzer, un sal de uvas, donde pueden notar la efervescencia, o sea, salen burbujitas. ¿Qué son esas burbujitas? Regresamos otra vez al CO2. Ese burbujeo es porque está liberando CO2 y el CO2 dijimos que es un gas. Entonces se empieza a desprender ese gas de esas tabletas. Por eso se ve ese efecto como de burbujitas, porque es aire atrapado en el agua. Esa es la efervescencia. Entonces, ¿por qué es químico? Porque estaba en unas tabletas, hubo reacción con el agua y desprendió CO2. Entonces, esto es lo que corresponde a nuestro primer día de clases. Como repaso, así de manera rápida, vimos la definición de propiedad de química, perdón, que dijimos que la química estudia la materia, la composición y sus cambios. ¿Qué es la materia? Pues es algo que tiene masa y volumen, por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. Vimos 2 propiedades principales, que son las propiedades físicas y las químicas. Dentro de las propiedades físicas se subdivide en 2, que son las extensivas y las intensivas. Las extensivas sí dependen de la cantidad de materia, las intensivas no. Dentro de las propiedades químicas dijimos que eso se mete a nivel molecular, donde ya deja de ser lo mismo y se convierte en otra cosa. Nos saltamos a los estados de agregación de la materia, que vimos 4: sólido, líquido, gas y plasma. Dijimos que los 3 primeros son partículas neutras y el plasma contiene cargas, que es lo que lo hace diferente. Y entre ellos va a haber cambios de estado. Los que conocemos, se los digo rápido, son la solidificación, la fusión, evaporación, condensación, sublimación, deposición y la desionización y la ionización. Pueden regresar el video a la parte de cambios de estado de la materia para que recuerden cada uno. De hecho, se los tienen que aprender porque les vamos a mandar ejercicios sobre todos los temas. Y por último vimos fenómenos físicos y fenómenos químicos. Regresamos, un físico solamente es una modificación externa, un químico y es modificación interna. Entonces, esto es lo que nos toca por el día de hoy y pues más adelante les vamos a estar enviando tarea. Entonces, esa tarea va a venir de esta presentación. Así que repásenla cuantas veces sea necesario y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.